Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo, nuevo y último del año. 27 de diciembre, han pasado unos minutitos de las 10 de la mañana. Mi nombre es Dante Palma, como de costumbre, hace 9 años. Estamos a punto de iniciar la 10ª temporada. Juanjo Agüero está aquí a mi lado en la producción, también como en los últimos 9 años. Juana Silva en la operación, la RZ es la radio. También nos pueden escuchar a través de mi canal youtube.com/palmadante. Ahí tenemos formato podcast, es decir, formato donde se puede reproducir programa de radio como una radio, y también donde pueden encontrar además los archivos de los últimos años, o también el formato audiovisual, donde algunos, los dos grandes bloques del programa, el editorial, las grandes entrevistas o las secciones que tengamos en algunos de los programas en particular, van a aparecer ahí con mi cara, hablando y gesticulando, como de costumbre. Los invito, por supuesto, a suscribirse, que es gratis, al canal. Esta última semana hubo así como un aluvión, hemos pasado como 2.200, casi estamos en 2.200 suscriptores o algo así. Así que bueno, son bienvenidos. Les recuerdo, por otra parte, que el programa va a seguir al aire en enero y febrero, aunque no va a estar en vivo o no va a estar actualizado, porque ustedes saben que hace tiempo que no salgo en vivo, que lo grabo. Pero digo, vamos a repetir programas o mejores momentos del año 2025 para después sí ya inaugurar la flamante 10ª temporada en marzo. Vamos a tomar unos descansos, por lo menos, del programa. Aún así, como les avisaba la semana pasada, si hubiera algún hecho lo suficientemente conmocionante como que para merecer alguna reflexión, y si se da que yo tuviera alguna reflexión que merezca ser comunicada, bueno, agarro mi celular, me grabo y me van a poder encontrar en el canal, no en la radio, ¿no? En la radio vamos a mantener lo de los programas al sábado a las 10, como siempre. Así que si quieren recordar alguna de las cosas buenas que pasaron este año, ahí lo tienen. Pero en el canal va a haber, de vez en cuando me subo algún videito con alguna cosa nueva, algún comentario, alguna reseña, alguna entrevista, en fin. Recuerden también que están los cursos, bueno, de eso después en todo caso les hablo ahora antes de terminar la introducción. Pero digo, para que no sea una cosa que es bastante incómoda esto de hablar bien de uno mismo. Bien. Les decía, bueno, último programa del año. A nivel político, esta semana no hubo mucho más que la cuestión esta de... ustedes saben, en realidad, siempre es algún quilombo con la fiesta, algún caso de inseguridad, algún demente que te tira una bala perdida. He visto un caso ahí conmocionante, la verdad que gente de mierda, una pobre piba que lucha por su vida, por un imbécil, en fin, no me hagan hablar. Pero bueno, de esas cosas que siempre nos enteramos, eso después las cámaras de seguridad que nos muestran el robo del día, no. Hay algo peor que la televisión, y es la televisión a fin de año. Esa es mi reflexión. Dicho esto, digo, a nivel político está la cuestión de las extraordinarias, de si sale el presupuesto, si lo veta, si no lo veta, si la reforma laboral parece que se estira un poquito. Bueno, entonces, digo, pareciera que vamos a estar durante por lo menos el verano, o que deberíamos atravesar un verano tranquilo, más allá de que el verano suele ser la fecha en que nos rompen el culo, porque justamente queremos estar tranquilos y de vacaciones, aunque poca gente lo esté. Pero bueno, en principio, si el gobierno no choca la calecita, si no pasa ningún factor externo, ningún cisne negro, como se suele decir, uno podría imaginar que en marzo empieza el baile, ¿no? Así que bueno, en fin, esa es la razón por la cual en general nos tomamos también enero y febrero como para descansar del programa y de la semana a semana, que también es bastante agotadora, tratando de pensar los editoriales, tratando de ser original, porque ahora hay gente que trabaja mucho más que nosotros en medios, pero también eso lo obliga a repetirse. Nosotros tenemos la suerte de hacerlo una vez sola por semana, eso lleva menos esfuerzo, pero aún así, sí, el esfuerzo de tratar de ser original no es menor, a mí me desgasta bastante, así que me viene bien un poquito de tiempo tranquilo, extraño, ¿viste? Porque uno entra en la dinámica esta, ¿no? Pero bueno, me viene bien como para ingresar con más fuerza, esperemos, si el Big Bang así lo desea, en la 10ª temporada ya el año
el año que viene. Habíamos empezado, creo que fue el 3 de enero de 2017 o el 2 de enero, una cosa así. Empezamos formalmente allá en Radio del Plata. Después hemos sido bien recibidos aquí por la RZ. Creo que ya hice las presentaciones del caso. No les conté que en el editorial de hoy, que vamos a tener la estructura de siempre con un editorial, vamos a hablar de algunos eventos menores, pero que ocurrieron tanto en Quilmes como en Lanús, en conflictos. El que más escaló fue el de Quilmes, porque se pelearon públicamente Mayra Mendoza con Grabois. También en Lanús hubo una interna ahí entre Julián Álvarez de la Cámpora y lo que sería el movimiento Evita. Le hicieron una serie de disturbios, no sé, le quemaron un arbolito de Navidad, reclaman mejoras en los salarios. En fin, esto se leyó también como parte de la interna del peronismo. Va a haber mucho sobre eso seguramente el año que viene, en los próximos 2 años. Así que hice algunas reflexiones sobre Grabois en particular, sobre esta suerte de reivindicación del lumpenaje. Yo leía ahí algo así como los trabajadores cuidacoches. Trabajadores cuidacoches, difícil sostener. Algo que suena como un oxímoron. Pero bueno, más allá de eso, algo que exceda a Grabois, por cierto, digamos, una reivindicación del lumpenaje, de la marginalidad, que es casi un clima de época, ni siquiera es parte del peronismo, pero que el peronismo progresista lo abrazó en los últimos años, y que creo que eso tuvo malas consecuencias a nivel político, a nivel social, a nivel conceptual. Así que vamos a hablar de eso, de cierta burocratización de la cámpora, más allá de que ustedes saben que suelo ser crítico de muchas cosas de la cámpora. Creo que en este caso están del lado del bien, digamos. Por ejemplo, en Quilmes, digamos, es algo que había que hacer. Bueno, podés dejar esto librado a que cualquier tipo se te ponga en la esquina y te cobre. O sea, esto que hay que formalizarlo, hay que darle una legalidad. Así que yo celebro esa parte y hoy lo voy a defender eso. Bien, dicho esto, tiene una segunda parte este programa, ustedes saben. En este caso vamos a hablar de una gran entrevista, una entrevista histórica, pero esto lo vamos a saber después de escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Aprovecho y en nombre del municipio de Merlo les agradezco a todos los municipios que nos acompañaron, que nos acompañan. También sindicatos, también empresarios privados, no es que sean tantos, no, tampoco, pues, no es que voy a decir, no los quiero nombrar a todos porque la lista es muy grande, no, pues, tampoco es tan grande, pero eso, usted lo escucha también, la gente que está en las tandas y que entonces nos da una mano y que también confía en que este producto radial les pueda beneficiar en cuanto a sus productos, y también nos ayudan y que creen en la forma de comunicar que tenemos nosotros. Lo que sí, así fuera de la ironía, no quiero ser injusto, porque a lo largo de estos años hubo mucha gente que nos acompañó mucho tiempo. Algunos están desde el principio, otros no, otros se fueron, otros volvieron, pero a veces sí, que la verdad que son muchos, y ahí sí me voy a olvidar. Entonces pues yo tampoco quiero nombrar a todos, porque no lo voy a poder hacer y sería injusto. Entonces eso, gracias. Sin ellos nosotros no podíamos hacer el programa, no lo vamos a hacer el programa gratis, está claro. Cada vez lo hacemos por menos dinero, eso sin duda, y lo hacemos también porque nos gusta, porque lo necesitamos, pero gratis no lo haríamos. En otro caso, gratis lo haríamos como se nos cante las pelotas de vez en cuando, sin la rigurosidad, sin la formalidad de hacerlo hace 9 años, todos los putos sábados. ¿Sí? No me quejo, por favor, no interpreten esto como una queja. Yo soy un privilegiado que puede hacer esto y que recibe algo de dinero a cambio. Así que yo agradecido, ojalá lo pueda seguir haciendo el año que viene, y si es posible algunos años más, ¿por qué no? Porque es algo, porque eso es un trabajo que uno disfruta, y eso no es habitual, por eso es que les digo que hablo de privilegio. En fin, la segunda parte del programa tiene una entrevista histórica. Hemos vuelto un poco a lo que habíamos dejado las últimas semanas, donde hacíamos
lo llamábamos entrevista histórica, pero eran entrevistas más de coyuntura, sí, conceptuales y muy interesantes. Nos metíamos con temas de geopolítica, de Rusia, nos metíamos con temas de las corrientes neorreaccionarias en Estados Unidos, diferentes filósofos controvertidos, nos íbamos a Japón a hablar de comunismo, y hacíamos... Anduvo bien. De hecho, mucha gente se enganchó en el canal, puedo ver ahí las métricas y está creciendo muchísimo. Y yo eso se lo agradezco. Pero bueno, aquí, como para romper un poquito la dinámica, vuelvo a una entrevista histórica del año 1958. Aldous Huxley, el famoso Aldous Huxley, creador, entre otros, de Un Mundo Feliz, hablándonos de temas que parecen muy actuales. Los enemigos de la libertad, las ideas de la libertad, una especie de defensa libertaria contra el totalitarismo. Hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? En el año 1958, la experimentación con las drogas, los anuncios que él hace respecto de lo que va a venir, que es increíble, parece una entrevista del año pasado o de hace 10 años. Por supuesto que no habla de inteligencia artificial y todo eso, pero él está avisorando las formas de control, las formas del autoritarismo, los desafíos de la libertad. Fabulosa entrevista y fabuloso autor, que si por supuesto no lo leyeron, yo los invito a que lo hagan prontamente. Así que esa va a ser la segunda parte de la entrevista. Como siempre les digo, todo va a estar subido al canal. Aprovecho también entonces para invitarlos y decirles, bueno, o insistirles, el canal sigue todo el verano con nuevos, ya no solo con las repeticiones de los programas, sino con contenido nuevo, así que estén atentos. Seguramente con menos periodicidad de marzo a diciembre, de la que tenemos de marzo a diciembre, pero con periodicidad al fin. Y están los cursos. Yo no quiero seguir publicitándome, pero les indico, si les interesan los cursos, hay 4 disponibles, me escriben danteblog@gmail.com y ahí les cuento de qué trata cada curso. Hay videos al respecto, pero si no los encuentran, escríbanme directamente. Les cuento. No es gratis, pero vale muy poco. Siempre les digo, en el índice Pratt Gay es algo así como 4 o 5 porciones de pizza, 4 o 5 empanadas. Así que es casi una cuestión simbólica. Son cursos de unas 6 horas online, por supuesto, que pueden arrancarlos cuando quieran, de diversos temas. Hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de Milei, hemos hablado de Maquiavelo, hemos hablado de Orwell. Bueno, en fin, lo que ustedes... ahí si me escuchan ya saben que hemos tratado. Quizás algunos están en enero, se pueden tomar unas vacaciones, pero no se van afuera y tienen tiempo libre, se quieren hacer el curso. Listo, me escriben, yo voy a estar ahí atento a sus mensajes. Bien, danteblog@gmail.com. Vamos a escuchar ahora el audio del municipio de José Cepaz, a quien también le mandamos un abrazo grande a todos los amigos que tenemos allí, y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, ciudad del aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Grabois, lumpenaje y burocracia kirchnerista. Los últimos días del año sorprendieron con una escalada de conflictos en los municipios de Quilmes y Lanús. Asumo que algo habrán leído al respecto. Los primeros, reivindicados por Juan Grabois, fueron protagonizados por miembros de una agrupación a la que pertenecía y giraron en torno de una ordenanza municipal que, entre otras cosas, buscaba regular la actividad de lo que se conoce como los trapitos, ¿no? Famosos trapitos. En el caso del municipio de Lanús, que ahí gobernado por Julián Álvarez, los manifestantes del movimiento Evita, de ese mismo partido, lideraron, no eran solo ellos, pero ellos eran los más, por lo menos los que aparecían en la cabeza del conflicto y del reclamo. Ellos lideraron una convocatoria pidiendo mejores condiciones laborales. Aparentemente, ahí eso fue la imagen que circuló más, prendieron fuego un arbolito de Navidad, generaron algunos incidentes.
que los conflictos hayan sucedido en días consecutivos contra dos municipios gobernados por la Cámpora, ¿no? y asusados por agrupaciones que están en la vereda opuesta en la interna peronista, bueno, naturalmente impulsó acusaciones cruzadas. Seguramente ustedes escucharon, las que más gravitación tuvieron fueron las de Mayra Mendoza y Grabois, ¿no? con audios y respuestas varias. Se imagina que no hay espacio aquí para desarrollar todo el proceso que derivó en el surgimiento de los movimientos sociales en Argentina, en el mundo, ni que hablar también de lo que fue el proceso de los piqueteros y lo que se intenta denominar aquí por lo menos economía popular, sin que nadie sepa bien de qué se trata eso, ¿no? Pero sin duda que, para un espacio como el peronismo, cuya columna vertebral ha sido el movimiento de los trabajadores organizado, los coletazos del neoliberalismo, que no son nuevos, claro, han dejado fuera del sistema a millones de personas, y eso obligó a ampliar la mirada y los conceptos, por ejemplo, la mirada respecto del trabajador, o sea, poder pensar que alguien que no trabaja es también un trabajador, ¿no? Entre otras cosas. A su vez, también, vamos a decir, no fue solo, digamos, no solamente el peronismo tuvo que repensar algunas categorías y conceptos, sino que el propio Estado tuvo que hacerlo. Incluso podemos ver cómo administraciones como las de Macri y la del propio Milei continuaron con políticas de ayuda social a sectores vulnerables que, en el mejor de los casos, subsisten con empleos precarios e informales. No olvidemos que, digamos, sin ir más lejos, el gobierno de Milei mejoró en términos reales las partidas de la ayuda social, y que al movimiento de Evita y al propio Grabois se los acusó, con razón, por cierto, de pactar con Carolina Stanley durante el gobierno de Macri, ¿no? En la medida en que el peso, de estas organizaciones fue creciendo y la dinámica del piquete se transformó en parte del paisaje, desde el kirchnerismo en general se encuadraron esas manifestaciones, creo que todos hemos participado de esos debates alguna vez, como parte del derecho a la protesta, mientras que desde la derecha se hizo énfasis en dinámicas clientelísticas y en la necesidad de garantizar la libre circulación. Esto lo estoy diciendo así de manera bastante general, ¿no? Ustedes saben que en la Argentina todos los debates permanecen abiertos de manera infinita o al infinito, pero sin embargo, debemos reconocer que la evidencia fue abrumadora a favor del gobierno de Milei, en este punto, por lo menos. Es decir, los piquetes acabaron cuando el Estado cortó los mecanismos de financiación directa e indirecta a esas agrupaciones y a sus dirigentes, esos que recibían dinero de nosotros, de los contribuyentes, ¿no? O sea, era más fácil que cagar a palos a todo el mundo. Había que cortar el chorro de la guita y ya. Y así fue, y se acabaron los piquetes. La verdad que, ya lo he dicho alguna vez, pero sonará triste, pero la derecha tenía razón en este caso. Es claro, es evidente. Ahora, otra cosa es el elemento simbólico de esa romantización del lumpenaje que el kirchnerismo y sectores de la izquierda reivindican, ¿no? A su vez, a favor de ello habría que decir que se trata de casi un fenómeno mundial, ¿no? Ser presuntamente marginal o vestirse como tal, comportarse de ese modo, hablar así, hablar con una especie de slang y lengua de los bordes y no sé qué, cantar como tal, ¿no? Es cool, es casi una aspiracional, las chicas y los chicos de los barrios bien, ¿sí? Tuercen la boca y se arreglan el pelito, digamos, haciendo alguna referencia a los años 80, a los que son tan viejos como yo. Claro, todo eso supone, digamos, afirma una supuesta identidad recia, sufriente, ¿no? Y por supuesto antisistema, que es lo más importante, cuando el propio sistema devino antisistema, ¿no? Eso es lo central, ser antisistema cuando el propio sistema es antisistema, ¿no? No es la única contradicción del modelo hegemónico actual. Pensemos, si no, en ese doble movimiento que presenta, no sé, por ejemplo, a las mujeres las presenta como víctimas esenciales, o sea, víctimas siempre, per se, a la vez que empoderadas, también casi per se, ¿no?
vamos, casi para poder decir con Shakira, antes lo citábamos a Luca Prodan, ahora podemos citar a Shakira, es decir, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Pero está ahí también como esa contradicción, esa tensión, que es interesante. En el caso del peronismo en particular, la romantización de ese lumpenaje, llegó a tal punto que se realizaron maniqueas contraposiciones entre una supuesta cultura solidaria y de buenos valores existentes en las villas, frente a la siempre demonizada y supuestamente hiperindividualista clase media, por cierto, aquella en la que podemos encontrar una importante base electoral del kirchnerismo, ¿no? Especialmente si pensamos en algunas franjas profesionales de entre 35 y 50 años, ¿no? Así que quizás antes de demonizarla teníamos que ver, quizás están ahí están los que nos votan, ¿no? Bueno, no importa. Aquí no sabemos a ver cuál fue el huevo o la gallina, pero lo cierto es que el propio peronismo adoptó como tal la caricatura que la oposición gorila hizo de él. Esto es algo que también hemos conversado alguna vez, ¿no? Y acabó tergiversándolo todo. El que no labura es siempre una víctima. La meritocracia es mala palabra. Los delincuentes no tienen responsabilidad porque son hijos de la desigualdad. La masculinidad es tóxica. La heterosexualidad es violenta. La inflación no es un problema y se puede manejar. Gastar más de lo que entra también se puede manejar, etc., ¿no? Toda una serie de casi parodias gorilas que realizaron los gorilas sobre el peronismo, sobre lo que es el peronismo y que el peronismo termina adoptándolo. Y por supuesto que también, si me siguen, saben que aquí no vamos a defender esa imagen nostálgica del peronismo como respuesta sagrada a los problemas del presente, pero ¿a quién se le puede ocurrir que esa descripción que yo acabo de hacer es peronismo? Uno puede decir, bueno, sí, al único que se le puede ocurrir es a un antiperonista y a alguien que reivindica el peronismo pero no entiende lo que es el peronismo. A propósito, veía, la verdad que no debe tener un tiempito, no es nuevo, pero un par de años podría ser, no más que eso. Hay un recorte que justo me apareció en estos días en las redes, un recorte de una entrevista que le hizo Tomás Rebor a Juan Grabois, en el que el primero se autopercibía, y lo estoy citando, él dijo, yo me autopercibo, y ahora lo cito, un humanista revolucionario con influencias peronistas, cristianas, de distintas corrientes teológicas, marxistas, autonomistas y aceleracionistas. Después, por suerte, aclaró que quizás no estaba caracterizando bien el término aceleracionista. No viene al caso acá, complejo. Algo vimos en los programas anteriores. Claro, lo hizo cuando Rebor lo miró y lo interrumpió, en realidad, diciendo, Juan, mira, no podés ser todas las cosas que decís y también aceleracionista. Es una buena interrupción la que hizo, ¿no? Pero digamos que pareciera como que Grabois es capaz de encarnarlo casi todo, incluso tradiciones o perspectivas cuyo significado es incapaz de explicar. El comentario acerca de Grabois, quedaría en la mera anécdota si no fuera el propio kirchnerismo el que le diera o el que le dio espacio, a pesar de estar demostrando en todo momento que con un poco de poder, Grabois va a arrasar con lo poco que quede del kirchnerismo, ¿no? Y no lo digo por estos hechos menores de las municipalidades, esto ya pasó, sino porque en Grabois aparece la apuesta de una radicalidad outsider por izquierda, es decir, lo opuesto a Milei, pero que comparte con el ultralibertario esto de ser alguien de afuera que, ante la institucionalización y burocratización de los pibes que venían por la liberación, encarna el que viene a patear el tablero, insisto, por izquierda, tal como Milei lo hizo por derecha. El kirchnerismo levantó a Grabois para joderlo a Massa, ¿se acuerdan? Le dio más de lo que merecía en las últimas listas y ahora Grabois les está tocando la puerta en un proceso que era más que previsible. También lo hemos mencionado aquí, no porque seamos... no porque seamos capaces de leer las cartas, no tenemos este don de la predicción, no. Algo interesante a su vez es que
a su vez Grabois está corriendo por izquierda a la Cámpora, que es especialista en correr por izquierda, ¿no? Pero bueno, ahora están tocando la puerta de la Cámpora. Por supuesto que Grabois lo hace de una posición pseudo-trosca, por llamarlo de alguna manera, sobreactuando, esto lo vi, fue patético directamente, tengo que decirlo, discúlpeme por la adjetivación, pero la liberación de los compañeros tras un par de horas en cana por hacer quilombo, tratando de garcas a los ex jóvenes de la Cámpora y creando el oxímoron de trabajadores cuidacoches. Yo vi, liberaron a los trabajadores cuidacoches. Bueno, pero en ese escenario, la Cámpora, claro, tiene que salir a defender la propiedad privada y los derechos del vecinito, que no quieren más extorsiones de unos tipos que presentan como laburo cobrarte por dejar tu auto en la vía pública. Finalmente es eso, ¿no? Vamos, disculpe este momento de incorrección política, pero es eso, ¿no? Los trabajadores cuidacoches son los tipos que se ponen en la esquina y dicen, ahora vos me vas a pagar por dejar acá el coche que podrías dejarlo sin pagar, ¿no? Ahora, este cambio de la Cámpora defendiendo los derechos del vecinito, yo lo celebro, No, por eso no, acá no estoy siendo irónico, lo celebro, era hora, digamos, ¿no? Es una muestra además de responsabilidad que supone gobernar un municipio, en este caso, un municipio grande, además, por cierto. Con todo, debo decir que si esta misma, o cuando esto lo hace Jorge Macri, se lo acusa inmediatamente de crear una ciudad para pocos, ¿no? De utilizar la pedagogía de la crueldad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me parece bien que lo hagan los municipios de la Cámpora, y no me parece, por cierto, que estén aplicando ninguna pedagogía de la crueldad, sino que están diciendo, che, esto no puede pasar, hijo, esto no puede pasar. O en todo caso, a ver, bueno, encontremos primero distintas formas de, aunque suene ahí cacofónico, de formalizarlo, ¿no? Y bueno, a ver de qué manera podemos, bueno, articular algunos intereses de manera tal de que nadie pierda demasiado, pero, de hecho, esto no se puede, ¿no? Cierro con un párrafo final. En los próximos 2 años, supongo, y más también quizás, pero digo, en los próximos 2 años sin duda, veremos si Grabois, promovido por el kirchnerismo, acaba deglutiéndolo, acusándolo de ser una casta de burócratas que creció bajo el paraguas de contratos y cajas. No le va a faltar razón en buena medida. También veremos si los electores acabarán abrazando ese mejunje de tradiciones y valores que Grabois dice encarnar, aunque no pueda ni siquiera explicar bien de qué se trata, y quizás sea solo el disfraz detrás del cual se esconda un proyecto político personal basado en una voluntad de poder con delirios místicos y en formato misión divina. Por cierto, la misma lógica que expresa Milei, de modo que no debería extrañar que ese eventual enfrentamiento ya no se dé en términos políticos, sino en términos morales. Se va a presentar como la gran batalla final, quizás con una espada verde y otra roja, entre el bien y el mal. El bien contra el mal. Ustedes pongan en todo caso quién representa el bien y quién representa el mal. ¿Hace falta decir que cuando la moral reemplaza a la política las cosas terminan mal? La seguimos el año que viene. Tengan todos un muy buen año 2026. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita, y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor.
Reservas al 4701-5993. www.lodelalo.com.ar. Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito, sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Para terminar el año, creo que las últimas semanas estuvimos viendo bastantes entrevistas de los últimos años, con bastante actualidad, temas muy conectados con la política, a veces con la geopolítica, o discursos referentes muy relevantes de la actualidad. A veces nos fuimos para el lado de la Unión Soviética, de Rusia, ¿qué más? Nos fuimos para el lado de la ola neorreaccionaria en Estados Unidos. Bueno, hemos visto varios intelectuales, políticos que empiezan a debatir. Nos fuimos a Japón, me acuerdo. Bueno, me voy acordando de las últimas entrevistas que allí recortamos. Así que ahora dije, para cierro el año volviendo un poco a la dinámica que teníamos algunos años atrás. Encontré una entrevista clásica, pero seguramente muy poco conocida, a Aldous Huxley, por supuesto el famoso Aldous Huxley. Es una entrevista del año 1958, la hace Mike Wallace, una entrevista que se las voy a leer entera, porque da los tiempos de los videos y de la radio. A Huxley se lo conoce por el famoso Un Mundo Feliz, pero un tipo muy interesante, además tiene otros libros que son bastante reconocidos. Se presenta, este es un show televisivo, va a hablar de la sobrepoblación, va a hablar de la propaganda, va a hablar del fascismo, va a hablar de un montón de temas que a su vez son bastante actuales. Entonces por eso me pareció que valía la pena retomarlos en una cabeza como la de Huxley y justamente casi 70 años atrás, ¿no? Por supuesto, además, casi uno podría decir en la línea mileísta, va a hablar de los enemigos de la libertad, ¿no? O de las ideas de la libertad. Así que bueno, de todo eso creo que vale la pena que escuchemos a Huxley. Tiene una presentación que se las voy a leer tal como aparece en la entrevista, porque además contextualiza mejor de lo que acabo de hacer el momento en que fue celebrada. Mayo de 1958, Aldous Huxley fue el invitado de honor de The Mike Wallace Interview, un programa de 30 minutos que consistía en un encuentro entre dicho periodista, Mike Wallace, y un personaje trascendente para la opinión pública y la vida cultural de Estados Unidos. Huxley fue convocado al programa al menos por dos razones decisivas. Por un lado, siendo ya un escritor de renombre, recuerden que para el famoso libro había sido escrito en el 32, ¿no? Y sin prestigio mundial, además de una de las mentes más lúcidas de su época, hacía ya 21 años que había hecho de la nación americana su país de residencia, luego de la mudanza que emprendió de su natal Inglaterra en 1937. Salvo por un periodo en que vivió en Taos, Nuevo México, Huxley eligió el sur de California como lugar de residencia definitiva hasta que murió en el 63. Por otro lado, en 1958, Huxley dio a la imprenta una colección de ensayos que en un primer momento iba a publicarse bajo el título Enemigos de la Libertad, pero que finalmente se llamó, era una nueva visita a un mundo feliz. Ese también quizás lo conocen, el título, que igual se lo interpretó como la segunda parte de Un Mundo Feliz, aunque no era tal, o en todo caso en parte, bueno.
En fin, no vamos a discutir ese asunto ahora. Wallace invitó al escritor para dar eco a las ideas que se encontraban ya en sus páginas. Como decíamos, en aquel momento Huxley era ya conocido por su vigorosa vena libertaria, la cual había dejado ver desde 1932 en la novela que le dio fama mundial, Brave New World, ya saben, Un Mundo Feliz en español. Su amplia curiosidad, su perspectiva crítica ante el curso de la evolución social humana, los territorios que exploró respecto del uso de las drogas, en eso también fue muy famoso Huxley, ¿no? Es el lugar de la religión en la vida del ser humano, la función existencial del arte. Todo eso le valieron sin duda el lugar que tuvo en aquella emisión como el de una persona cuya voz valía la pena escuchar y atender. Si bien el periodista consideró los problemas tratados por Huxley como amenazas para la sociedad estadounidense, lo cierto es que la vocación humanista del autor mostró que situaciones como el poder acumulado por las burocracias, el efecto de la propaganda en la mente humana, el peligro de la sobrepoblación, entre otros, no se limitaban al interés de un solo país o un único gobierno. Cabe mencionar asimismo que todos estos temas encontraron un tratamiento amplio en el título mencionado. De hecho, tanto el libro como esta entrevista se volvieron legendarios porque Huxley señaló con ominosa precisión las contradicciones que estaban llevando a la humanidad a su propia ruina. Sin duda este es un documento que vale la pena revisitar, sobre todo ahora que el ser humano parece acercarse cada vez más al punto de no retorno en la destrucción de sí mismo y del planeta que habitamos. Esto lo dice la introducción a la entrevista. Déjenme que salte un par de tonterías y vamos derecho. Wallace, esta es la transcripción. Dice, bueno, ¿por qué la sobrepoblación podría disminuir nuestras libertades? Vamos al hueso, ¿no? ¿Por qué la sobrepoblación podría disminuir nuestras libertades? Dice, bueno, de varias maneras. Esto es un clásico de la época, pues también tengámoslo en cuenta, año 58. Y en Estados Unidos. Sí, bueno, de varias maneras, dice Huxley. Quiero decir, los expertos en el campo como Harrison Brown, por ejemplo, señalaron que en los países subdesarrollados, en realidad, el nivel de vida en la actualidad está cayendo. La gente tiene menos para comer y menos bienes per cápita que hace 50 años. Y a medida que la posición de estos países, la posición económica, se vuelve cada vez más precaria, obviamente el gobierno central tiene que asumir más y más responsabilidades en pos de mantener el barco del Estado en un nivel estable. Y entonces, por supuesto, es probable conseguir disturbios sociales en tales condiciones, con, nuevamente, una nueva intervención del gobierno central. Entonces creo que aquí se ve un patrón que parece estar empujando con fuerza hacia un régimen totalitario, dice Huxley. Y desafortunadamente en todos estos países subdesarrollados, el único partido político altamente organizado es el Partido Comunista. Pareciera ser que ellos serán los herederos de este desafortunado proceso. Ellos se involucrarán en la posición de poder. Wallace le dice, bueno, irónicamente, una de las fuerzas más grandes contra el comunismo en el mundo, la Iglesia Católica, según su tesis, dice, parece estar empujándonos directamente a las manos de los comunistas porque están en contra del control de la natalidad. Wallace dice, agrega, dice, muy bien, tanto por el momento para el tema de la superpoblación. Dice, ¿qué fuerza está disminuyendo nuestras libertades? Huxley dice, bueno, otra fuerza que creo que es muy operativa en este país es la fuerza de lo que se puede llamar sobreorganización. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más compleja, se hace necesario tener organizaciones cada vez más elaboradas, organizaciones más jerárquicas, que den paso al avance de la tecnología para que vaya acompañando de un avance en la ciencia de la organización. No es posible crear organizaciones a una escala mayor de lo que era posible antes. Así que tienes a más y más personas viviendo como subordinadas en estos sistemas jerárquicos controlados por las burocracias, ya sea las burocracias de las grandes empresas o las burocracias de los grandes gobiernos. Wallace dice, bueno, ahora los dispositivos de los que estabas hablando, ¿existen dispositivos específicos o métodos de comunicación que disminuyan nuestras libertades, además de la sobrepoblación y la sobreorganización? Dice, bueno, sí, somos conscientes de todo esto, pero ¿cómo equiparamos el uso de la propaganda por parte de Hitler con la forma en que se usa esa propaganda, si se quiere, digamos, aquí en los Estados Unidos? ¿Está sugiriendo que hay un paralelo?, le pregunta a Huxley. Y él dice, no hace falta decir que no se está utilizando de esta manera ahora, pero el punto es que me parece que hay métodos disponibles en la actualidad, métodos superiores en algunos aspectos a los métodos de Hitler,
que podrían utilizarse con una mala situación. Quiero decir, lo que siento con mucha fuerza es que nuestra propia tecnología avanzada no debe sorprendernos. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia con el avance de la tecnología. Podría aplicarse hoy probablemente esta discusión podría darse hoy en términos de inteligencia artificial, ¿no? Y esto modifica la condición social. De repente las personas han encontrado una situación que no previeron y haciendo todo tipo de cosas que realmente no querían hacer. Wallace le dice, y bueno, ¿qué quieres decir? Desarrollamos nuestro televisor pero no sabemos cómo usarlo correctamente. ¿Ese es el punto que está haciendo? Bueno, en ese momento la televisión, pienso, se está utilizando, en este momento, la televisión se está utilizando de manera bastante inofensiva. Creo que se está utilizando demasiado para distraer a todo el mundo todo el tiempo. Pero, quiero decir, imagine cuál debe ser la situación en todos los países comunistas en donde la televisión, donde exista, siempre dice lo mismo todo el tiempo, siempre está conduciendo. No está creando un amplio frente de distracción, está creando un punto, tocando una sola idea todo el tiempo. Obviamente es un instrumento inmensamente poderoso. Wallace interrumpe y le dice, entonces estás hablando de posible mal uso del instrumento. Exactamente, dice Huxley. Toda tecnología es en sí misma moral y neutral. Estos son solo poderes que pueden usarse bien o mal. Es lo mismo con la energía atómica. Podemos usarla para hacernos explotar o podemos utilizarla como un sustituto del carbón y el petróleo que se están agotando. Wallace dice, incluso has escrito sobre el uso de drogas bajo esta luz. Huxley dice, bueno, este es un tema muy interesante. Quiero decir, en este libro que mencionaste, este libro mío, Un Mundo Feliz, postulé una sustancia llamada soma, la recordarán, ¿no? Dice que es una droga muy versátil. Haría que las personas se sintieran felices en pequeñas dosis. Les haría ver visiones en dosis medias y los enviaría a dormir en grandes dosis. Este es uno de los núcleos de la famosa novela. Dice, bueno, yo no creo que tal droga exista ahora. Bueno, podemos decir que después sí. Ni creo que alguna vez existirá. Bueno, pero tenemos drogas que harán algunas de estas cosas y creo que es muy probable que tengamos drogas que profundamente cambiarán nuestros estados mentales sin hacernos daño. Quiero decir, esta es la revolución farmacológica que está teniendo lugar. Que ahora tenemos poderosas drogas que cambian la mente, que, fisiológicamente hablando, son casi sin costo. Quiero decir que no son como el opio o la coca o la cocaína, que cambian el estado mental pero dejan resultados fisiológica y moralmente terribles. El señor Huxley, en sus nuevos ensayos declara que estos diversos enemigos de la libertad nos están empujando a un nuevo mundo feliz en la vida real. Y dice que nos está esperando a la vuelta de la esquina. En primer lugar, ¿puedes detallarnos qué vida en este mundo nuevo y feliz temerías tanto o cómo sería esa vida? Bueno, para empezar, creo que este tipo de dictadura del futuro, creo que será muy diferente a las dictaduras con las que hemos estado familiarizadas en el pasado inmediato. Quiero decir, tome otro libro que profetice el futuro, que fue un libro muy notable. Tome el 1984 de Orwell. Este libro fue escrito en el apogeo del régimen stalinista y justo después del régimen de Hitler. Y allí previó una dictadura utilizando completamente los métodos del terror, los métodos de la violencia física. Ahora, lo que creo que va a suceder en el futuro es que los dictadores encontrarán, como dice el viejo dicho, que puedes hacer todo con bayonetas, excepto sentarte en ellas. Que si quieres preservar tu poder indefinidamente, debes obtener el consentimiento de los gobernados. Y esto lo conseguirán en parte por las drogas, como preví en Un Mundo Feliz, y en parte por estas nuevas técnicas de propaganda. Lo harán evitando el lado racional del hombre y apelando a su subconsciente y a sus emociones más profundas, su fisiología incluso, haciendo que realmente amen su esclavitud. Me saco el sombrero que no tengo, señor Huxley. Quiero decir, creo que este es el peligro, de que las personas realmente pueden ser felices, de alguna manera, bajo el nuevo régimen, pero serán felices en situaciones en las que no deberían serlas. Sigue Huxley. Creo que podría, quiero decir, es por eso que siento tan extremadamente importante aquí y ahora comenzar a pensar en estos problemas. No hay que dejarnos sorprender por los nuevos avances tecnológicos. Me refiero a, por ejemplo, lo que respecta al uso de las drogas. Sabemos que ahora hay suficiente evidencia para que podamos, sobre la base de esta evidencia y usando cierta cantidad de imaginación creativa,
prever el tipo de usos que podrían hacer las personas de mala voluntad con estas cosas y tratar de evitarlo. Y de la misma manera pienso que con estos otros métodos de propaganda podemos prever y podemos hacer mucho para prevenir. Quiero decir, después de todo, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Wallace le dice, escribes en Enemigos de la Libertad, escribes específicamente sobre los Estados Unidos. Usted dice eso escribiendo sobre campañas políticas estadounidenses. Usted dice, todo lo que se necesita es dinero y un candidato que pueda ser entrenado para parecer sincero. Me saco otro sombrero. Los principios políticos y los planes para una acción específica han perdido la mayor parte de su importancia. La personalidad del candidato, la forma en que lo proyecta el experto en publicidad, son las cosas que realmente importan. 1958, les recuerdo. Huxley dice, bueno, durante la última campaña hubo una gran cantidad de este tipo de declaraciones por parte de los gerentes de publicidades en las fiestas de campaña. Esta idea de que los candidatos tenían que ser comercializados como si fueran supuestos de dos caras y que tuvieran que depender completamente de la personalidad. Quiero decir, la personalidad es importante, pero ciertamente hay personas con una personalidad extremadamente amable, particularmente en la televisión, que no necesariamente pueden ser muy buenas en política, posiciones de confianza política. Igual le dice, bueno, usted mismo hizo esta pregunta, ¿no? En Enemigos de la Libertad. Le devuelvo la pregunta. Dice, usted pregunta, ¿es una era de aceleración de la sobrepoblación, aceleración de la sobreorganización y medios cada vez más eficientes de comunicación de masas? ¿Cómo podemos preservar la integridad y reafirmar el valor del individuo humano en este contexto? Si haces la pregunta, ahora tienes la oportunidad de responderla, le dice Wallace a Huxley. Y Huxley dice, esto es obviamente, en primer lugar, es una cuestión de educación. Creo que es terriblemente importante insistir en los valores individuales. Probablemente leas un libro de White, El hombre de la organización, un libro muy interesante y valioso, creo, donde habla sobre el nuevo tipo de moralidad grupal, la ética grupal, que habla del grupo como si el grupo fuera de alguna manera más importante que el individuo. Pero esto, en lo que a mí respecta, parece estar en contradicción con lo que sabemos sobre la composición genética de los seres humanos, de que cada ser humano es único. Y es, por supuesto, sobre esta base genética que se basa toda la idea del valor de la libertad. Y creo que es extremadamente importante para nosotros enfatizar esto en toda nuestra vida educativa. También es muy importante señalar a las personas a estar en guardia contra el tipo de trampas verbales a las que siempre se les conduce, para analizar el tipo de cosas que se les dice. Bueno, creo que existe todo el lado educacional y creo que hay muchas cosas que uno podría hacer para fortalecer a las personas y hacerlas más conscientes de lo que está siendo hecho. Señor Huxley, déjeme preguntarle esto en serio. ¿Es necesaria la libertad? En lo que a mí respecta lo es, dice Huxley. ¿Por qué? ¿Es necesario para una sociedad productiva? Sí, debería decir que sí. Quiero decir, en una sociedad genuinamente productiva creo que podrías producir muchos bienes sin mucha libertad. Pero pienso que todo el tipo de vida creativa del hombre es, en última instancia, imposible sin una medida considerable de libertad individual, de iniciativa, de creación. De todas estas cosas que valoramos, creo que el valor adecuado es imposible sin una gran medida de libertad. Aldous Huxley, entrevistado por Mike Wallace en su show televisivo. Esto fue el año 1958. Yo extraje la transcripción de la revista de plataforma Punto Crítico. Esta fue una publicación del día 19 de agosto del año 2023. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88.
La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, ciudad del aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Y nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo de este programa y nos vamos despidiendo del año, de esta 9ª temporada de No Estoy Solo. Otra vez agradecerle a la radio, agradecerle por supuesto a todos los que trabajan para que esto sea posible, agradecerles a ustedes, algo que no hice al inicio, pero que por cierto va de suyo, es decir, hay gente que puede acompañarnos, que puede ayudarnos para que este programa no lo hagamos gratis. Pero si no hay del otro lado una oreja ahí que escuche, que devuelva, que pregunte, que intervenga, que se enoje, que celebre, que aplauda, bueno, en fin, esto no tendría sentido. Es un lugar súper común, la verdad que hasta me da vergüenza decirlo, pero bueno, en serio, gracias a los que están del otro lado. No son millones, no son millones, pero son, estoy seguro que son. Y lo sé porque, bueno, muchos de ustedes me escriben, se contactan, algunos los conozco virtualmente, naturalmente, pero bueno, eso, para mí es importante siempre que recibir un feedback, recibir que saber que están del otro lado, más allá también de siempre del juego que hemos hecho desde un inicio con el nombre del programa, ¿no? El No Estoy Solo. Sé que no estoy solo, pero bueno, pero si me avisan mejor, ¿no? Claro, uno se tiene fe, digamos, en esta ausencia de soledad, pero manden un mensaje. Bueno, estoy bromeando. Hablando en serio, gracias. Algunos de ustedes sé que están desde el inicio, están absolutamente locos. Otros se engancharon en los últimos años, pero bueno, también sé que son fieles. Después algunos también se enganchan más por el lado de la imagen. Creo que en eso el canal de YouTube ha favorecido el acceso a nuevos oyentes / televidentes, usuarios, uno no sabe ni cómo llamarlo. Y bueno, en esta dinámica que es un poco también la dinámica de los medios de la actualidad, donde ya hay zonas grises respecto de lo que antes parecía claro, ¿no? La diferenciación entre televisión, radio, bueno, ahora está todo ahí medio mezclado, la gente quiere ver, no alcanza el formato de mera escucha, y entonces, bueno, muchos prefieren el canal, aunque más no sean grabaciones bastante caseras, como ustedes ven las que yo hago, por cierto, casi como un pedido de disculpas. Me gustaría tener una estructura que sea más profesional, por lo menos para las grabaciones. Por ahora no la tengo, quizás en el futuro eso mejorará. En todo caso, sí, lo que estoy privilegiando es el contenido, que me parece que en eso de manera, déjeme decirlo, un poco arrogante, quizás puedo ofrecerles algún diferencial. En cuanto a calidad de imagen, no, hay gente que lo va a hacer mejor que yo, pero quizás en cuanto al terreno de las ideas, una por año por lo menos se me puede ocurrir, y quizás a ustedes les sirva para reflexionar. No vamos a tener agenda cultural en este último programa, porque quería simplemente eso, hacer una despedida, recordarles, como les decía al principio, que el programa sigue, si no pasa ninguna cosa extraña, sigue, que vamos a repetir los programas durante enero y febrero en la radio, en el horario de siempre,
y que en el canal también, en el canal de YouTube, y que después en marzo volvemos sí ya formalmente con la 10ª temporada en 2026, que promete, como todos los últimos años de la Argentina, ser siempre a nivel político, siempre ser un programa movido. Trataremos de hacer alguna innovación. Tengo 2 meses ahí para pensar alguna cosa, quizás ir variando como fue este año, a veces una entrevista, a veces una reseña de un libro, a veces algo que se parezca a una suerte de clase sobre algún tema en particular, y después manteniendo siempre los editoriales, que creo que es como el punto más fuerte y lo que ustedes están esperando del programa, ¿no? No tengo mucho tiempo, así que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. ¿Qué más tengo? Bueno, eso, sí, no les voy a hablar no vi películas recomendables, por eso tampoco anduve con poco tiempo para leer libros, entonces prefiero, digamos, para no darles nada en concreto, ni hacerles una gran sugerencia, prefiero callar. Así que, eso, agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los que nos acompañaron, por supuesto al señor Juanjo Agüero, que estuvo en la producción, a todos los amigos de la RZ, con Juana, que es la que opera, a Maxi y a Johnny, que son los encargados de la radio, siempre por darnos el espacio, y nada más que decir, sigamos en contacto, por supuesto saben dónde encontrarme, saben dónde verme, saben dónde escucharme, me escriben y espero que nos volvamos a escuchar y a ver el año que viene, ya 2026, en esto que nosotros solemos llamar aquí No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma, nos vemos el año que viene, hasta pronto.